Aquí comienza De la Ética al Compliance, conducido por Paola de la Torre. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con el programa del día de hoy, a tocar un tema interesante y además desde una perspectiva específica, especial desde el sector financiero, que es sin duda el sector que nos lleva la ventaja a todos los demás sectores y que nos puede dar muchas más, experiencias de lo que se ha visto en el sector en la implementación de cumplimiento y ética corporativa. Vamos a dar la bienvenida el día de hoy al licenciado Diego González. Él es licenciado en Derecho por la Universidad San Carlos de Guatemala y tiene una especialización en cumplimiento por the George Washington University. Es abogado y notario. Fue un poco de su experiencia profesional es que fue abogado en Claro Guatemala del 2014 al 2017, jefe de cumplimiento normativo de seguros GIT, luego director de cumplimiento normativo por el Banco GIT Continental y actualmente su función es como director ejecutivo de control del programa de lavado de dinero y otros activos y financiamiento al terrorismo en Banco GIT Continental. Le damos la más cordial bienvenida, por supuesto, Diego. Este es un programa en donde platicamos desde la práctica y sobre todo desde los consejos de lo que hemos vivido y cómo se puede vivir el cumplimiento o el compliance en la práctica en el día a día. Bienvenido al programa. Pues muy buenas tardes, Paola. Pues primero que nada, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. Y agradecerte principalmente por este espacio para poder platicar un poquito de las experiencias vividas y de cómo podemos contribuir con una sociedad un poco más de cara a cerrar esas brechas que tenemos con las demás entidades que no son entidades financieras, ¿verdad? Pues agradecerte un poco el espacio. Excelente, gracias Diego. De hecho, por supuesto vamos a aprender de ti el día de hoy, sobre todo realmente viniendo de un sector que sin duda, como lo decía antes, nos lleva las ventajas. Dentro del sector financiero encontramos a todas aquellas organizaciones que se dedican a la actividad crediticia, bursátil, de seguros y finanzas, siendo ustedes, por supuesto, uno de esos. Y por la naturaleza de sus actividades, este sector ha sido mundialmente e históricamente de los más regulados, ya que, digamos, por los riesgos que representa el giro de negocio y la naturaleza de sus actividades, pues requieren el cumplimiento o el compliance, como se denominaba años atrás. Como sabemos, o estamos a punto de explorar con Diego, las organizaciones pertenecientes al sector financiero deben de cumplir con ciertos aspectos e informar, sin duda, ciertas transacciones ante el ente regulador. El propósito del programa realmente el día de hoy es que Diego nos ayude a indagar en esos informes, requisitos que por ley se deben de cumplir y que yo considero nos puede dar sin duda de alguna manera una guía a todos los sectores que no están regulados de un poco de rendición de cuentas, ese tema de estar fiscalizado todo el tiempo y por supuesto con esa obligación o esa responsabilidad de tener que rendir cuentas en ciertas transacciones, etcétera, y sobre todo el programa en general. Así que, Diego, bienvenido a este programa. Vamos a platicar desde un inicio, desde las entrañas del sector financiero y del compliance. Realmente, tal vez tú nos puedes decir, y empezamos así, con ¿a qué le llamamos el compliance financiero? Es decir, ¿cuál es su origen? O si nos puedes contar un poco de lo que sabes, de dónde nace esta necesidad, aunque tengamos una idea del por qué o qué riesgos se mitigan con el cumplimiento en el sector. Danos un poco de contexto de lo que se denomina como el compliance en el área financiera. Perfecto, pues y de acuerdo. Pues digamos, en cuanto al término compliance financiero, digamos, en el sector financiero, pues existen dos vertientes a mi consideración, ¿verdad? Digamos, por un lado tenemos las normas de cumplimiento prudencial, que digamos
son aquellas que principalmente rigen o regulan la actuación de las entidades sujetas a supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. En apego al cumplimiento de leyes tales como tenemos la Ley de Supervisión Financiera, que es la que principalmente le da vida a este ente supervisor eminentemente técnico como lo es la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Y asimismo empezamos a identificar normativas específicas por cada uno de los giros de negocio de estas entidades que por su giro de negocio, digamos, en el sector financiero, quedan sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Entonces vemos la ley de bancos y grupos financieros como las normas que nos regulan el actuar y la gestión de las entidades desde su conformación hasta su liquidación, la ley de la actividad aseguradora, y estas dos leyes, digamos, principalmente son desarrolladas a través de resoluciones emitidas por la Junta Monetaria, que van aclarando los aspectos del cómo, ¿verdad? Si bien en la ley tenemos el qué debemos cumplir, en las resoluciones de la Junta Monetaria ya vemos si bien en la ley tenemos el qué, en las resoluciones de la Junta Monetaria ya vemos el cómo, ¿verdad? Y cuáles van a ser los lineamientos y parámetros que debemos observar. Adicionalmente a esta línea, digamos, tenemos también como entidades financieras el compliance en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estas, pues, principalmente surgen a raíz, digamos, de las recomendaciones que internacionalmente emite el Grupo de Acción Financiera y nos deja como recomendaciones como República. Y a raíz de eso, el Estado de Guatemala se compromete a emitir ciertas leyes que ayuden a cumplir con estas recomendaciones. Y en Guatemala, para el efecto, tenemos la ley contra el lavado de dinero u otros activos contenida en el decreto 58/2005. Y tenemos la ley en el 67/2001, y también tenemos el decreto 58/2005, que es la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo y sus respectivos reglamentos. Entonces, digamos, vemos dos tipos de compliance, ¿verdad? Tenemos uno, por un lado, que nos emite normas eminentemente prudenciales en cuanto a los diferentes riesgos, como lo serían el riesgo de crédito, el riesgo operacional, el riesgo tecnológico, el riesgo de liquidez, y por otro lado tenemos normativa que nos regula lo relacionado con la prevención del lavado de dinero, ¿verdad? Que este es uno de los riesgos más importantes que una entidad financiera puede tener en su desarrollo de sus operaciones, ¿verdad? No sé, Paula, si con esto vamos en la línea de... Por supuesto, sí, por supuesto. La idea es poder entender realmente el origen de dónde nace el tema del sector del compliance financiero, pero realmente, digamos, pensando en qué riesgos se mitigan con el cumplimiento, Diego, en el sector financiero, que sin duda, y más tú que estás a cargo del programa directamente con lavado de dinero y otros activos, ¿por qué consideras que es importante el cumplimiento? Sí, aparte de, por supuesto, van a mitigar cualquier riesgo. ¿Consideras que hay algunos otros beneficios que puedan haber dentro de una organización en el sector financiero de cara a podernos decir, bueno, es que los beneficios son múltiples, no solamente contar con o cumplir con el ente regulador? Sí, correcto. Pues sí, de hecho son muchos, ¿verdad? Digamos, entendemos, si bien que el derecho bancario tiene una función pública, o el sector bancario tiene una función pública porque pues hay un interés del Estado en regular, digamos, las operaciones de los bancos por la misma naturaleza que los bancos se fondean con el depósito o los depósitos de los cuentavientes. Surge esa necesidad también de por qué nosotros como instituciones debemos de contar con programas de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, esa confianza que nosotros como institución le transmitimos a nuestros cuentavientes o a los clientes de las instituciones hacen que se fortalezca realmente y los beneficios realmente se van a ver reflejados en la solidez y la posición que las instituciones puedan tener de cara a ofrecer más productos, más servicios, hacer negocios sanos, ofrecerle a esa tranquilidad al cliente
de contar con una institución que se preocupa y que protege los intereses no solo de sus cuentavientes, sino que también que contribuye, digamos, con la sociedad en esa labor de que las personas sin escrúpulos puedan utilizar los productos y servicios en actividades que van al margen de la ley, ¿verdad? Sí, realmente no solo atender los riesgos como organización, que no se cuele ninguna transacción, digamos, no grata, pero sin duda fortalecer las relaciones con los principales grupos de interés. Excelente, Diego. Nos vamos a ir a corte y vamos a regresar un poco de qué otros riesgos realmente se mitigan con los programas de cumplimiento en el sector financiero, teniendo clarísimo cuál es su riesgo principal. Te dejo pensarlo un ratito, nos vamos a corte y regresamos. Perfecto, gracias. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Benjamin Franklin. Esto es República Infinita. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Regresamos con el programa de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos con Diego González. Él es abogado, está a cargo del área de cumplimiento, lavado de dinero y otros activos y financiamiento del terrorismo de Banco GIT Continental. Y estamos platicando un poco sobre realmente los beneficios que tiene un programa de cumplimiento en el sector financiero, no únicamente visto desde el punto de vista de la mitigación de riesgos de lavado de dinero y otros activos, sino además cuáles pueden ser realmente los demás beneficios alrededor. Y Diego nos decía antes del corte, la verdad es que los beneficios pueden ser varios y diversos y sobre todo una relación directa y positiva con principales grupos de interés en su relacionamiento. Entonces le dejaba pensando un poco antes del corte, ¿cuáles son en realidad los principales riesgos que ustedes pretenden mitigar con su programa de cumplimiento? Y más que eso, digamos, cuando hablamos de riesgos, hablamos de apetito al riesgo. A mí me gusta eliminar la palabra apetito al riesgo porque realmente en el compliance no debería haber tal cosa como apetito. Pero, ¿a qué riesgos le dan más prioridad después del financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero? Sí, bueno, veamos. Cuando hablamos de riesgos, las instituciones financieras pues sí están sujetas a diferentes riesgos, ¿verdad? Como lo establecíamos al principio. Vemos que adicional al riesgo de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y a que personas utilicen inadecuadamente los productos y servicios que las instituciones financieras puedan prestarle a sus clientes, también existen riesgos como es el riesgo de crédito. Veamos que es uno de los riesgos principales de una institución financiera que debe observar. Esto principalmente por la forma de fondeo de una institución financiera, que es a través digamos, de los depósitos de sus clientes o de los cuentavientes. También vemos que existen riesgos operacionales, digamos, en cuanto a que un banco, cuando surge, digamos, alguna necesidad o surge alguna calamidad, lo primero que las personas buscan es, digamos, cómo su institución financiera les da esa confianza de cómo les va a responder con su dinero, ¿verdad? Entonces, todos los impactos que pueden afectar la operación de un banco también es uno de los riesgos más importantes que las instituciones deben observar. También tenemos los riesgos de liquidez, los riesgos tecnológicos, digamos, actualmente
Vemos que las modalidades del phishing y las diferentes modalidades de fraude cibernético pues impactan bastante en el robo de la identidad, ¿verdad? Entonces también son riesgos bien importantes que las instituciones deben observar y velar, digamos, por mantener controles adecuados. Ahora bien, digamos, en cuanto a los apetitos de riesgo, digamos, en cuanto a mi materia de expertise un poco, que es el tema de la prevención del lavado de dinero, pues sí, digamos, existen lineamientos y buenas prácticas internacionales en las cuales pues las instituciones van identificando los segmentos, los factores que pueden generar un riesgo, digamos, mayúsculo, ¿verdad? De acuerdo a sus operaciones. Entonces, una recomendación, digamos, que es bien importante atacar o atender en este caso es la evaluación de todas las nuevas innovaciones, productos y canales de distribución desde una óptica 360, ¿verdad? Es decir, para definir el apetito de riesgo de un producto debemos identificar, por ejemplo, cuál va a ser el canal de distribución en donde va a operar. Debemos observar también cuál va a ser el ámbito geográfico en el cual se va a poder operar. También debemos de observar a qué tipo de clientes está dirigido. Las políticas de conocimiento del cliente son muy importantes para definir estos apetitos, ¿verdad? Y pues así con cada uno de los riesgos que relacionaba anteriormente. Ok, súper. Y hablando un poco de eso y extendiéndome realmente con la conversación, digo, si están tus facultades y conocimiento en relación al programa que ustedes tienen. Cuando hablamos de principales grupos de interés, por ejemplo, el Banco Seguro tiene muchísimos proveedores, extienden, digamos, esos controles hacia sus proveedores y, digamos, relacionamiento, voy a decir, comercial del banco per se. Sí, por supuesto. Digamos, se debe contar justamente con esas políticas, no solo de conocimiento del cliente, ¿verdad? Sino que también debemos de contar con políticas de conocimiento del proveedor, con políticas que abarcan más allá también al conocimiento del colaborador, ¿verdad? Y esto pues se va implementando con las políticas de administración de riesgos para saber cuáles justamente son esos apetitos que la institución está dispuesta a asumir, ¿verdad? Entonces es un marco de control interno bastante robusto, digamos, que se tiene que implementar a efecto de pues realmente mitigar, digamos, ampliando a todos los grupos de interés, llámese colaboradores, llámese clientes, llámese proveedores. También podría o se incluye en este caso a los miembros de los consejos de administración y de más alta dirección, ¿verdad? Son aspectos que sí se deben incluir en este conocimiento para ir mitigando los riesgos, ¿verdad? Ok, excelente. Y si hablamos realmente la tendencia que ustedes han tenido, yo no sé si nos puedes hablar de años, pero ¿hace cuántos años, de dónde viene la tendencia de decir, bueno, necesitamos cumplimiento para mitigar riesgos? Somos una industria o un área que sin duda tiene más riesgos que otra y por lo tanto nos es necesario y o obligatorio implementar compliance. ¿Cómo es el fundamento a nivel global de la implementación financiera? ¿Viene todo de las recomendaciones Gafi? ¿De dónde viene esta tendencia y hace cuánto? Si sabes realmente desde hace cuánto viene. Sí, de acuerdo. Veamos, digamos, en cuanto al fundamento a nivel global, digamos, de la implementación de sistemas de compliance en materia de prevención, pues sí, justamente tenemos como primer referencia al Grupo de Acción Financiera Gafi. Pues en este Grupo de Acción Financiera surge a raíz de las preocupaciones que se existían en la época, digamos, esto viene desde el año 89, 1989 a la fecha, digamos, que se crea el Gafi. Y ahí se empiezan a identificar las necesidades realmente de poder implementar sistemas que permitieran mitigar los riesgos de lavado y justamente para prevenir, digamos, yo creo que el término correcto es la prevención,
de que las personas pudieran malutilizar los productos y los servicios de una institución financiera, ¿verdad? Y surge a raíz de esas recomendaciones emitidas por Gafi, que los estados toman como, digamos, el compromiso de regular dentro de sus diferentes marcos normativos a nivel nacional la emisión de leyes que permitan atender justamente estas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, a raíz de ahí vemos que tenemos hoy por hoy la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para reprimir el financiamiento al terrorismo. Entonces, que también ya es un marco normativo, digamos, un poco antiguo. Existe una iniciativa actualmente en el Congreso para actualizar estas leyes, la cual pues ya tiene un enfoque muchísimo más basado en el riesgo, que creo que es la forma en cómo debemos las instituciones financieras poder atender los diversos riesgos, siempre tomar decisiones informadas, basadas en riesgo, es decir, iniciar un negocio, cuál es el riesgo, iniciar un negocio previo a, ¿verdad? Establecer los controles que necesitamos previo a y justamente identificar un riesgo residual para ver si nos sentimos cómodos con ese riesgo previo a iniciar una relación comercial con los diferentes grupos de interés. Entonces, regresando un poco a la pregunta, Paola, digamos, ¿de dónde surge, digamos, a nivel global? Justamente en el ámbito de prevención del lavado de dinero, pues viene de las, según mi antecedente tengo, pues que surgen del Grupo de Acción Financiera, ¿verdad? De esas recomendaciones, de las 40 recomendaciones que nos dejan. Sí, y le toca, digamos, a cada país realmente implementarlo de la manera correcta y adecuada según pues las realidades de los países en donde están también. Realmente si nos vamos un poco, Diego, no sé si tienes conocimiento digamos, de la región, pero si vamos a revisar un poco las regulaciones en la materia en los diferentes países de la región, son bastante similares por, digamos, considerarse basados en los mismos orígenes globales de donde viene toda esta tendencia. ¿O crees que hay alguna jurisdicción que es mucho más estricta o más relajada en ese sentido? Realmente, digamos, también entra mucho el apetito de cada país en cómo abordar las recomendaciones, ¿verdad? Recordemos que Gafi también, cuando identifica que determinados países no están atendiendo adecuadamente las recomendaciones emitidas, pues también tiene sus famosas listas, ¿verdad? Y es por ello que vemos países que tienen mayor vulnerabilidad a ser objeto de la malutilización de los productos y servicios financieros para el lavado de dinero, y es ahí donde entra la famosa línea gris, la lista gris, ¿verdad? Donde pues recientemente vemos que Panamá estuvo en esa lista o está incluida en esa lista, justamente porque se identificaron deficiencias en la implementación de estas recomendaciones. Entonces, digamos, mucho de eso va a depender del Estado y el compromiso que el Estado tenga en adoptar adecuadamente esta normativa, ¿verdad? Entonces, la normativa pues puede ser muy similar en diferentes países, pero va a depender justamente del Estado y ese apetito y la necesidad que tengan de asumir el compromiso mundial o global, digamos, de atender estas recomendaciones, ¿verdad? Sí, totalmente. Al final, digamos, las tendencias, a ver, lo que hacen caso o no hacen caso, atienden las recomendaciones o no atienden, como lo decíamos antes, realmente depende de cada jurisdicción, pero sin duda tiene consecuencias el hecho de no ir, digamos, con la tendencia y nivel y regulación que requiere ahorita el mundo. Pero además, fuera de regulatorio, realmente las entidades financieras que no estén al día o al nivel, mejor dicho, sobre las regulaciones en materia financiera relacionada directamente con la mitigación de este tipo de riesgos, están un poco también fuera del mercado en su relacionamiento comercial, interinstitucional, con los mismos bancos con los que se relacionan realmente en el día a día. Entonces,
lejos de ser una obligatoriedad, yo creo que ya es una tendencia que no podemos obviar sin duda. Cuando hablamos de regulación, Diego, en Guatemala específicamente, ¿hacia dónde crees que va la regulación? ¿Dónde crees que van a haber, digamos, más apretones, más tendencia a fiscalización? ¿Por dónde crees que va esa tendencia regulatoria? Porque realmente algunos pasos atrás vamos todos los que no estamos en el sector financiero. Entonces vale la pena escuchar esas tendencias sin duda. Sí, de acuerdo. Digamos, lo que hemos podido identificar o lo que se ha podido identificar en estos últimos años es esa tendencia a la administración adecuada del riesgo, digamos. Como lo mencionaba anteriormente, ahora hoy por hoy, pues vemos que la supervisión y las auditorías están muy enfocadas en cómo las entidades administramos los riesgos, ¿verdad? Y llámese riesgos, digamos, con sus diferentes segmentos y factores, es decir, digamos, saber cuáles son los riesgos de la geografía de Guatemala, ¿verdad? Es decir, qué riesgos tengo en la región central y qué riesgos puedo tener en una región transfronteriza, con mis diferentes tipos de clientes también, digamos, cuáles son aquellos segmentos más vulnerables a la comisión o que tienen una mayor, digamos, tendencia a cometer el tipo de lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, nos enfocan mucho a hacer una adecuada segmentación de nuestra cartera de clientes y para ese fin pues uno tendría o tiene que hacer la evaluación estadística de la cartera, hacer una evaluación adecuada de los segmentos de los diferentes clientes, hacer una evaluación adecuada de ese conocimiento del cliente, que vemos que esa es la tendencia, ¿verdad? O sea, la tendencia va dirigida a cómo las entidades financieras conocen ya no solo a su cliente, sino que cómo conocen a su riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde identificamos ese riesgo? Y hacia eso va la regulación. Como te mencionaba anteriormente, pues existe una iniciativa de ley que está ahí todavía en discusión en el Congreso de la República, en la cual, pues, al leer el anteproyecto y la iniciativa, pues vemos que la tendencia justamente va a cómo las entidades tienen esas matrices de riesgo y cómo definen sus apetitos y cómo definen sus controles, ¿verdad? Recordemos que la gestión de riesgo es un ciclo que inicia desde una etapa de identificación de los riesgos. Posteriormente hay que medir esos riesgos para identificar cuál es la probabilidad y el impacto de ocurrencia de un riesgo. Posteriormente entramos a la etapa de la identificación de esos controles y por último entramos pues una vez identificados los controles, podemos estimar, digamos, ese riesgo residual que podamos tener en cada uno de los eventos de riesgo identificados. Y por último, pues ese monitoreo continuo de cómo evolucionan estos riesgos. Entonces, mucha de la tendencia de la normativa en el sector financiero va a cómo las entidades gestionan estos riesgos, ¿verdad? Entonces, sí, todas las entidades que estamos en este medio vemos que nos tenemos que mover hacia eso, ser más gestionables en cuanto a cómo administramos más nuestros riesgos y cómo identificamos esos eventos de riesgo, que por definición son aquellos eventos que tienen causas externas, ¿verdad? Que nos puedan impactar en la operación de las instituciones, ¿verdad? Entonces, para mí, con base a lo que he visto, la tendencia mucho es que la normativa y la regulación va a venir en cómo las instituciones conocen a su riesgo. Ya no es tanto conocen a su cliente, conocen a sus proveedores, sino que cómo conocemos a nuestro riesgo para saber cómo estamos tratando cada uno de los diferentes riesgos que existen. Excelente. Riesgo, riesgo, riesgo me queda entonces. Sí, vamos a ir a administración. Perfecto. Vamos a ir a corte, Diego, y te voy a hacer algunas preguntas específicas, a ver cómo es la cosa por ahí en relación al equipo, etcétera. Regresamos en un segundo. Cada día sabemos más, pero entendemos menos. Albert Einstein. Esto es República Infinita. FM 100. Such an intimate connection
between language and thinking. Llegó el momento que todos estaban esperando. La competencia más feroz de emprendimientos. No te pierdas Entre Jaguares, los miércoles a las 7 y los jueves a las 10 de la noche. Descubre solo en Guatevisión cuál de los 18 jaguares es el ganador de 1 millón de quetzales en publicidad. Regresamos de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos con Diego González, que es un profesional especializado realmente con varios años realmente en su carrera profesional en el sector financiero específicamente, siendo un sector que sin duda es un sector que tenemos que mantener en la mira, que nos va a guiar, porque realmente las tendencias, que es lo último que platicábamos con Diego antes de corte, las marcan ellos, los marcan estos sectores que ya están regulados, que ya predeterminadamente les dicen qué hacer, cómo, cuándo, dónde y ante quién. En este caso es el ente regulador. Diego, te decía antes del corte que te iba a preguntar sobre un poco de equipos, etcétera. ¿Crees que hay una tendencia a crecer el equipo de cumplimiento, a profesionalizar el equipo de cumplimiento? ¿Cómo ves ese tema en el ambiente regulado del sector financiero? Sí, pues veamos, el tema de cumplimiento en el sector financiero, pues sí veo que tiene, pues yo creo que tú lo has mencionado en diferentes programas, que ha tenido un auge en los últimos años. Sin embargo, en el sector financiero, pues esto ya tiene mucho más tiempo, y justamente tú relacionabas que las instituciones financieras le llevan un poquito de ventaja respecto al compliance corporativo, ¿verdad? Digamos, ahora en cuanto a si yo veo un crecimiento en los equipos, yo creo que no, yo veo una especialización de los equipos y la utilización de herramientas tecnológicas que nos permitan monitorear adecuadamente las operaciones de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, en esa línea veo sí una especialización. Sin embargo, yo creo que muchas de las instituciones le estamos apostando a la implementación de tecnología como una herramienta para automatización de procesos, ¿verdad? La tecnología y automatización. ¿Cómo en qué tipo de procesos han metido tecnología ustedes? Hablamos de qué, de canales de denuncia, de vía de diligencia. ¿En qué procesos han metido tecnología? Veamos, las instituciones, por el volumen y cantidad de las operaciones de los clientes, en este caso, sí, digamos, nosotros debemos de hacer monitoreos de las operaciones de nuestros clientes. Entonces, en esa línea, digamos, hacer monitoreos de forma manual, digamos, ya se vuelve una tarea insostenible, ¿verdad? En la cual, si queremos monitorear la totalidad de las transacciones, pues de forma manual es bastante imposible, y en esa cuenta el uso de la tecnología de software que nos permitan parametrizar condiciones para determinar cuándo un perfil, digamos, de una persona sale de su normalidad y poder identificar alguna operación, pues justamente se hace a través de la automatización de estos procesos y de la parametrización de ciertas condiciones, ¿verdad? Que nos ayudan a identificar este tipo de patrones del comportamiento de un cliente, ¿verdad? También, digamos, se puede implementar en cuanto a los procesos de vía de diligencia, justamente cuando identificamos patrones diferenciados a lo que originalmente un cliente pueda reportar, se pueden, pues ahí sí que utilizar las diferentes canales de comunicación con el cliente para hacer esa actualización de información, porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? Que los clientes, pues, se les dificulta hacer una actualización de información y por X o Y motivo, pues, tienen incrementos en sus ingresos, pero originalmente no lo han reportado, y eso también requiere una automatización para poder hacer esa actualización de la información de los clientes, ¿verdad? Ya que de una manera manual hacer la actualización de una cartera de clientes, de más o menos 1 millón de clientes, pues es una tarea bastante titánica. Entonces, la utilización
de tecnología para estos procesos de debida diligencia, para los procesos de monitoreo, para los procesos de administración de riesgos en matrices, digamos, que podamos ir parametrizando para identificar los riesgos más rápido. Justamente ahí es donde está la utilización de la tecnología en los procesos de cumplimiento, ¿verdad? Sí, sin duda. Y además, digamos, además de la cantidad de volumen, etcétera, que es insostenible llevarlo manualmente, vemos sin duda muchísimo error humano, y cuando hay dependencia de un ser humano en un proceso, hay un margen de error, en definitiva. Y siendo, digamos, transacciones tan voluminosas como en el sector financiero, ya no es sostenible, sin duda, que se lleve todo el control manual. Entonces yo creo que, porque hay gente todavía en nuestra audiencia, estoy seguro, Diego, que está un poco arisco al tema de tecnología y compliance. Yo creo que es sin dudas una herramienta que tenemos que usar todos eventualmente, y que además no solo nos facilita la vida desde el lado, digamos, del equipo de cumplimiento, sino que además en términos de resultados, vemos resultados mucho más eficaces en cuanto a control, monitoreo, seguimiento, tal cual tú nos lo mencionabas de cómo se implementa realmente dentro del banco. Vamos a seguir un poco platicando, Diego, de la relación realmente entre el ente regulador y la organización financiera. Yo he estado pensando en los últimos meses realmente si nosotros en general tenemos la necesidad que exista un ente regulador en materia de cumplimiento donde todos le tendríamos que rendir cuentas, específicamente en materia de corrupción, que es el riesgo, digamos, inherente que pretendemos mitigar en el país. Pero siendo ustedes un sector que ya cuentan con un ente regulador, ¿cómo es o cómo debe ser esa relación entidad regulador? Hay, digamos, nosotros pues no es ningún secreto que la relación realmente entre, por ejemplo, organizaciones como la Superintendencia de Administración Tributaria y los contribuyentes pues no es del todo, voy a decir, amigable. Lo mismo pasa ante el ente regulador en materia de cumplimiento, Diego, o es mucho más fluida una relación regulador, fiscalizador y entidad fiscalizada. Veamos, en mi experiencia, Paola, yo considero que la relación que debe existir entre la autoridad o los entes supervisados y la entidad supervisora o reguladora se debe basar, digamos, bastante en los principios del derecho administrativo de legalidad. Sin embargo, en este caso, por los años que llevo en esta materia, he visto mucha cooperación entre las entidades y la comunicación, ¿verdad? Entonces yo creo que, digamos, el no tenerle el miedo al regulador de hacerle una consulta, el hecho de tener una buena comunicación con el regulador es muy importante, y a la fecha nosotros consideramos que con el regulador pues la relación es muy directa, muy abierta en términos, digamos, del programa de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Veo que sí es necesario siempre seguir los cánones del principio de legalidad. Sin embargo, la cooperación existe y esa comunicación se debe seguir fomentando, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, la comunicación es una clave fundamental para mitigar los riesgos de prevención del lavado de dinero con el regulador. Excelente, buenísimo. Vamos a platicar un poquito sobre un tema que a mí me gusta indagar. No sé si nos va a dar tiempo antes del siguiente corte, pero si no, valga la redundancia, la cortamos y regresamos. Pero, ¿cuáles son aquellas políticas, Diego, y, digamos, procesos de compliance que realmente podemos observar como un sí o sí dentro de entidades financieras y no las encontramos en otras entidades que no estén reguladas? ¿Cuáles podrían ser ese diferenciador que tú me podrías decir? A ver, nosotros manejamos esta especialización o esta especialidad en procesos que las entidades no reguladas en definitiva no.
Bueno, veamos, digamos, interesante la pregunta, ¿verdad, Paola? Porque, digamos, mi experiencia en entidades no financieras, pues no tiene tanto tiempo. Sin embargo, de lo que yo recuerdo y de la comparativa que puedo realizar eh, con el sector financiero, principalmente radican en aquellas políticas justamente de cumplimiento de prevención de lavado de dinero. Recordemos que el reglamento de la ley contra el lavado de dinero sí nos define específicamente qué entidades son las que deben de contar con un programa de cumplimiento, ¿verdad?, en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y aquí vemos muchas industrias y muchas veces pasa que tal vez las entidades lo tienen y yo creo que en algún punto de la conversación o en algún punto de la información que me compartías, si es un checklist es una realidad y tal vez muchas veces las entidades lo toman como un checklist y en el caso de las entidades pues, financieras sí es una realidad para nosotros vivimos esto. Entonces, dentro de las políticas más importantes que en comparativa con entidades no reguladas o con personas obligadas que no están sujetas a esta ley, pues justamente vemos políticas de cumplimiento como el manual de cumplimiento per se, que engloba todos esos lineamientos de conocimiento del cliente, de conocimiento al proveedor, de aplicarle esas medidas de conocimiento del colaborador por temas de integridad, ¿verdad? Entonces esas como políticas de conocimiento del cliente, del proveedor, de conocimiento del colaborador, del propio manual de cumplimientos, es esa línea diferenciada que vemos según la tendencia del compliance, que ya las entidades la están empezando a implementar como un requisito sine qua non, ¿verdad? Sin embargo, pues en las entidades financieras pues las tenemos desde hace mucho tiempo y son como una biblia para iniciar cualquier negocio o cualquier relación comercial con los diferentes grupos de interés, ¿verdad? Entonces creería yo que por ahí es la diferencia que nosotros tenemos respecto a las entidades, digamos, corporativas que no tienen una sujeción a la ley contra el lavado de dinero. Súper, gracias, Diego. Nos vamos a ir a corte y vamos a regresar a hablar un poco de esa especialización en el sector, de un sistema ágil, eficaz y sobre todo detectivo de riesgos. Ya regresamos. La creatividad requiere que la valentía se desprenda de las certezas. Eric Fromm. Estás en República Infinita. La 100. Continúa la autoferia de fin de año en nuestras salas de ventas. Toyota, Chevrolet, Subaru, Renault, Lexus, Audi, Jaguar, Land Rover y Ducati. Desde 0% de enganche, precios especiales y hasta 100 cuotas. Aprovecha y ven por tu vehículo nuevo. PDX 1705. Grupo Coviño. Te esperamos. Regresamos con el programa de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Realmente hoy estamos con un especialista en los programas de cumplimiento corporativo desde el punto de vista del sector financiero, que sin duda podemos sacar muchísimas ventajas de poder conocer este mundo regulado que va años por delante de los que no están regulados en definitiva. Y podemos observar sin duda tendencias como lo es el fortalecimiento de conocimiento de grupos de interés, proveedores, clientes, que nos mencionaba pues Diego
antes del último corte. Pero te decía, Diego, que íbamos a entrar a hablar de un tema muy específico, y es cómo realmente funciona un sistema ágil y eficaz, porque yo he visto muchísimos sistemas de cumplimiento. Yo diría que hay una percepción desde el usuario, etcétera, que, digamos, cumplimiento de alguna manera está entorpeciendo el negocio en el sector financiero, aunque no solo en el sector financiero, sino que en general. ¿Cómo logramos o cómo funciona que un sistema sea ágil y eficaz, sobre todo en la detección de los riesgos en lavado de dinero, sin entorpecer, por supuesto, digamos, esa operatividad diaria? Sí, correcto. Digamos, es, como dicen por ahí, es aquella lucha entre el área comercial y las áreas de control, ¿verdad? Pero yo creo que cómo logramos, en esencia, un sistema ágil para la consecución de los objetivos de cumplimiento principalmente es crear una cultura de cumplimiento en la institución, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con una cultura de cumplimiento? Digamos, aquí entra desde que las personas comprendan el porqué, digamos, de la necesidad de cumplir con determinada regulación. Esto permite, digamos, que las áreas que están de cara al cliente pues puedan entender los requisitos y que no los vean, digamos, como necesariamente un bloqueador del negocio, sino que lo vean como una herramienta que nos ayuda a generar negocios sanos, es decir, iniciar relaciones con personas que están dentro del apetito de riesgo de un banco o del banco para iniciar una relación, ¿verdad? Entonces, mucho es esa comunicación y colaboración a través de una cultura de cumplimiento, entre el cual tanto el área comercial como las áreas de control tengamos esa atención a las diferentes consultas, a la formación continua de los equipos. Y ese justamente es el segundo punto, ¿verdad? Es la capacitación que se le debe brindar a las diferentes áreas. Entonces, ¿cómo logramos ser ágiles cuando la gente comprende o cuando los equipos comprenden, digamos, por qué ejecutamos un programa de cumplimiento? Realmente las tareas se realizan de una mejor manera. Ahora, ¿de qué otra forma logramos eficiencia en temas de cumplimiento? Muchas veces nos pasa que se pide mucha información, ¿verdad? Entonces, es implementar programas como por ejemplo la utilización de la información del cliente en diferentes procesos y no un proceso a proceso, lo cual podría causar un desgaste con el cliente. Le pedí mi DPI para pedir una chequera, pero también me lo pidieron para hacer diferentes gestiones. Entonces eso genera, digamos, poca eficiencia y puede ser que el requisito venga por el tema de conocimiento del cliente. Entonces, entender y conocer a nuestro cliente también nos hace eficaces y eficientes a la hora de prestar un servicio. Entonces, mucho de eso es justamente cómo las áreas de cumplimiento acompañan al negocio para entender las necesidades y plantear los puntos de control. Uno, que permitan cumplir principalmente con la regulación. Dos, que nos permitan cumplir con la promesa al cliente de ser una entidad financiera ágil y eficaz. Y tres, digamos, dar un servicio de excelencia, ¿verdad? Sin que el cliente lo resienta y que las áreas de negocios pues también estén conformes con los requisitos que nosotros solicitamos. Entonces, recapitulando, lo principal es la comunicación constante, la cultura de cumplimiento, el entender los porqués. Segundo, la capacitación a las áreas de primera línea, que creo que son el corazón de cualquier institución. Y por último, yo le agregaría a la adaptabilidad y a la actualización de los procesos, es decir, cómo modernizar los procesos y pensar también un poco fuera de la caja de cómo hacemos los procesos más ágiles, ¿verdad? Es decir, lo que mencionaba hace un momento, cómo hacemos para que la información de nuestro cliente la tengamos a la mano si sabemos quién es, no requerir más información de la realmente necesaria y que nos permita, uno, conocer al cliente y dos, pues mitigar los riesgos, ¿verdad? Y esto justamente entra en un proceso de evaluación y mejora continua, porque esto tiene que ser un ciclo, ¿verdad?
siempre tenemos que ir, digamos, buscando las diferentes eficiencias en nuestros procesos. Entonces, así se lograría, a mi criterio, pues una eficiencia en este sentido del programa de cumplimiento. Excelente, yo creo que con esos tips sin duda lo lograría o se lograría. Hablando de compliance, eficiencia, agilidad, ¿tú consideras que se debería de separar, digamos, el compliance desde un punto de vista de mitigación de riesgo específico de lavado de dinero y otros activos versus el corporativo, ético, digamos, lo que se denomina corporate compliance versus el regulatory compliance, que es, digamos, cumplir con el ente regulador? ¿O consideras que pues vale la pena tenerlo como un solo programa en donde se pueda, digamos, compaginar ambos temas de una manera colaborativa? ¿Cuál es tu experiencia y cuál es sobre todo tu punto de vista en ese sentido? Sí, pues veamos, Paola, digamos, es un punto bien interesante, ¿verdad? Porque, digamos, de conformidad con la ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, las áreas de cumplimiento o el oficial de cumplimiento, en este caso, pues tiene cierta exclusividad de funciones, ¿verdad? Que se puede interpretar que si se mezclan con otras funciones que no sean específicamente en materia de prevención de lavado de dinero específicamente, no puede ser compatible con otras funciones. Sin embargo, a mi criterio, yo considero que si bien tienen que ser gestiones separadas, este ámbito del compliance corporativo sí entra dentro del ámbito en algunas actividades del oficial de cumplimiento, como lo es el conocimiento del colaborador o el conocimiento de los proveedores, y justamente en los temas que pueden surgir como algún conflicto de interés, ¿verdad? Entonces, si bien sí deben ser gestiones, digamos, separadas, sí creo que debe haber una coordinación y conocimiento y un involucramiento de los resultados del cumplimiento corporativo y ético de conformidad con el programa de cumplimiento, ¿verdad? Entonces sí tiene que estar separado, sin embargo, no escapa de la esfera totalmente de un cumplimiento regulatorio, porque hay insumos necesarios para la ejecución de un programa de cumplimiento regulatorio, ¿verdad? Entonces, así lo veo, y la experiencia nos ha dicho que tenemos que estar también conociendo ese tipo de situaciones de cumplimiento ético y regulatorio, y corporativo. Al final yo creo que la ética, Diego, pues yo no sé si habías escuchado otros programas que platicamos un poco de esto desde el punto de vista transversal, lo que significa la ética corporativa para cualquier tipo de mitigación de riesgos. Es crucial, digamos, mantenerlo en cualquier proceso, no importa, digamos, la especialización. Lo que sucede es que sí llama la atención a ver qué dicen ustedes, los especialistas en el área, porque yo sé que son, digamos, están muy enfocados en la mitigación de riesgos específicos, y algunas veces, pues sin duda, darle ese, digamos, ese trasfondo ético, corporativo, pues de alguna manera pueden sentir que se salen los objetivos principales de esta mitigación de riesgo que nos decías tú. Así Entonces, ¿verdad? De alguna manera da o puede dar esa sensación. Pues mira, vamos terminando el programa y por supuesto, antes de terminarlo, te doy las gracias. Pero si pudiéramos hablarle al oficial de cumplimiento del futuro, Diego, yo sé que te voy a poner un reto ahorita para dar un mensaje, pero si pudieras hablarle al oficial de cumplimiento o al encargado de un programa de cumplimiento del futuro en un ámbito financiero regulado o no regulado, ¿cuál sería una recomendación que tú le podrías dar para que sea ese, digamos, amigo del negocio, amigo del proceso, y no de alguna manera el enemigo que nos han visto desde varios años para acá y que con fuerza hemos intentado cambiar ese concepto? ¿Qué le podrías decir a este profesional de cumplimiento del futuro? Bueno,
Sí, es un reto, ¿verdad, Paola, el que me pones? Pero si tuviese que decir algo al oficial de cumplimiento del futuro es que debemos procurar la adaptabilidad, digamos, a los tiempos y a las necesidades del negocio de las generaciones, a través de la utilización de herramientas tecnológicas y de la implementación de nuevas tecnologías, y buscar esa autoformación o autocapacitación que nos permita mantenernos como oficiales de cumplimiento en una actualización continua, para el mantenimiento del sistema y para integrarnos mejor a las diferentes evoluciones tecnológicas, porque digamos, hoy por hoy vemos que la mayoría de instituciones financieras cuentan con una cuenta digital. Anteriormente eso de la cuenta digital pues era una utopía, y hoy es una realidad en la cual todos nos estamos adaptando, ¿verdad? Y estas cuentas digitales pues conllevan sus riesgos que debemos de saber tratar. Entonces es esa adaptabilidad y flexibilidad que debemos tener como áreas de cumplimiento para adaptarnos a las necesidades del negocio, ¿verdad? Ese sería mi mensaje, ¿verdad? Que la única constante, digamos, es el cambio, y que debemos adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y de los productos y servicios que como instituciones estemos lanzando, ¿verdad? Y tener ese enfoque en el cliente y no tanto en el producto. Excelente, Diego. Mil gracias. Sin duda, el reto está validado. Podemos darle un excelente mensaje a ese oficial de cumplimiento del futuro. Adaptabilidad, sin lugar a dudas, digamos, es un concepto que hay que atenderlo, y hay que atenderlo de la mejor manera. Así que te doy, por supuesto, las gracias por tu tiempo, por tu experiencia y expertise que nos pudiste compartir el día de hoy, y espero podernos ver sin duda en otro programa hablando mucho más a detalle de temas relacionados al sector financiero, que realmente es en donde te desenvuelves y donde nos puedes dar los mejores consejos y sobre todo retos por cumplir en materia de cumplimiento y ética corporativa. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por sintonizarnos los martes cada 15 días en este programa, que intentamos de alguna manera u otra bajar a la práctica lo que se denomina compliance o cumplimiento a nivel corporativo en todo el mundo y por supuesto en Guatemala. Muchísimas gracias, Diego. Me despido de ti. Muchas gracias, Paola, y tengan una muy buena tarde. Es un gusto estar acompañándolos.